Charles Taylor es un filósofo canadiense nacido en 1941 que comienza a reflexionar sobre el tema del multiculturalismo. Y entonces se hace un debate muy interesante acerca de la nueva concepción sobre la idea del liberalismo, que concebía la idea de que nosotros por el simple hecho de esforzarnos de la misma manera íbamos a tener resultados similares. Pero nos damos cuenta que el multiculturalismo pone sobre la mesa cierto cuestionamiento a estas ideas, ¿no? De realmente el hecho de esforzarse de la misma manera y las sociedades operan solamente de forma meritocrática como tal. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay cuestiones estructurales en nuestras distintas sociedades que terminan excluyendo a ciertos grupos sociales, a ciertos grupos culturales, ¿no? Que es sobre todo en lo que se enfoca el autor. Entonces nosotros tenemos también que él reformula la idea del comunitarismo, ¿no? O sea, realmente el individuo está sobre todos los grupos sociales como tal, y la representación individual es más importante que la representación a nivel comunitaria. Y entonces, bueno, sus ideas han sido fundamentales porque han orientado también las políticas, específicamente, bueno, en Canadá, pero también específicamente en el caso de Quebec. Han sido fundamentales para delimitar una política de inclusión, bueno, de inclusión y de reconocimiento, o sea, porque él comienza hablando sobre la importancia del reconocimiento a nivel cultural. Los estados se comportaban de manera neutral ante las políticas culturales. Y entonces lo que comienzan a hacer estos autores, estoy pensando un poco en Charles Taylor, estoy pensando en Kymlicka, sobre todo, y bueno, y ahora, por ejemplo, hay un autor que está enfocado al interculturalismo que se llama Bouchard, es replantear esta idea de realmente lo cultural no se le puede representar a partir de las instituciones estatales, y estos autores comienzan a repensar estas políticas a nivel de la neutralidad del Estado, no solamente a nivel cultural, sino también a nivel religioso. El hecho de que se represente del reconocimiento cultural de los distintos grupos, sobre todo, por ejemplo, a nivel de los migrantes o de los grupos indígenas, en el caso canadiense que él está pensando, o en el caso de México, los grupos indígenas, que es una variedad enorme, ¿no?, de grupos indígenas que nosotros tenemos, va a ser fundamental para establecer ciertas políticas específicas de reconocimiento. Y también otro grupo muy importante que se comienza a reconocer con políticas culturales específicas es el grupo de los migrantes, ¿no? Que si bien en un primer momento uno de los puntos que ellos planteaban era cómo poder integrar a estos migrantes a la sociedad, ahora se está pensando más a nivel del reconocimiento de una diversidad cultural mucho más amplia, no solamente a través de los grupos indígenas que habitaban originariamente en un país en específico, sino también a partir de los grupos migrantes. Es así que están replanteando esta teoría tanto del multiculturalismo como del comunitarismo por una política mucho más intercultural, ¿no?, en el cual el grupo mayoritario está dispuesto a aceptar la cultura del grupo minoritario y modificar ciertas actitudes que anteriormente se pensaba como, bueno, sí te reconocemos, pero nosotros como grupo minoritario no vamos a modificar ciertos principios culturales para fomentar una mejor inclusión. Ahora se habla en términos más de inclusión, ¿no?, más allá de reconocimiento. La vigencia de los aportes del autor en estos días son fundamentales, ¿no? Si bien se ha hecho una gran crítica a esta tradición multicultural, en el sentido en el que se dice, realmente el multiculturalismo fue una corriente que terminó excluyendo a ciertos grupos sociales, ¿no? E incluso también la idea del comunitarismo, ¿no?, al pensarse como una cuestión de una membresía, ¿no? O sea, de yo necesitaba una membresía para entrar en estos grupos, fue fundamental para replantear la manera en la que ciertos grupos habían estado históricamente excluidos dentro de los estados. Pero entonces, bueno, estos autores nos están sirviendo para analizar qué es lo que necesitan estos grupos sociales, ¿no? Cómo tenemos que acercarnos a estos grupos, entender cuáles son sus necesidades e impulsar una mayor cantidad de políticas para su reconocimiento. Entonces, bueno, son muchos los retos que hay que seguir estudiando, que hay que seguir tratando, pero estos autores, bueno, este autor como Charles Taylor pone las bases para seguir entendiendo esta posibilidad de un diálogo a nivel intercultural.